Hola chicos, bueno, aquí estoy reponiendo la clasecita que les tenía pendiente para este jueves, pues por lo del CESMAC no puedo asistir. Recuerden que pues, si tienen alguna duda puntual, estoy a la una en, en Unicentro. Bueno, entonces la cuestión es que esta clase es con el objetivo de que ustedes aporten, ¿no? Dentro de la entrega con la proyección de una aplicación. Recuerden que no es el desarrollo, sino simplemente es proyectarla. Entonces vamos a hacer como cuáles son las necesidades que cubriría esa aplicación en una estructura. Si dicen, vamos a desglosarlo, luego lo vemos en un ejemplo, y luego cómo visualmente lo van a resolver, que eso es lo que vamos a ver en esta clase. Sí, pues algunas cosas las voy a pasar más rápido porque es un poquito extensa, pero bueno, igual pueden aquí repetir el video las veces que ustedes vean necesario. Entonces el diseño visual para pues muchos diseñadores la etapa que es como más agradable, porque pues justamente otra vez cuando les digo que tienen que estructurar toda la estructura y la arquitectura de la información. Entonces ustedes sí van a hacer una arquitectura, pero va a ser más bien como un alambre, y a partir de ello es donde ustedes empiezan esos wireframes, ¿no? Ya a tener un estilo, ya que cobren vida, pues para que ustedes puedan poder conectar esos servicios con las personas. Entonces, ¿por qué el desarrollo de la aplicación, perdón, la proyección de la aplicación dentro del sistema Wayfinding? Pues porque si bien en el programa señalético lo que hacemos es que los usuarios pues puedan tener acceso a algún determinado función subsidiaria, algún servicio, pues lo mismo pasa con la proyección de la aplicación. Es decir, la aplicación y el programa señalético tienen algo en común, que es la experiencia de usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ambos casos vamos a facilitar para que la persona pueda acceder a un determinado servicio. Entonces, a partir de ahí, por eso nosotros, pues no es el desarrollo, sino el desarrollo y o sea, las gráficas, ¿no? La interfaz, que es el momento que es la cara vista. Entonces, lo que nos dice es que la interfaz es como la ropa que nosotros vestimos para salir a la calle. Entonces, pues, en este caso, sí, la interfase es justamente esa manera visual que tiene que tener mucha ergonomía visual, mucha, que sea muy intuitiva, para que la persona, como dice allí, está entre el medio, la interfaz está entre el medio del usuario y el corazón funcional de la aplicación. Es decir, están las funciones subsidiarias de la aplicación y gracias a la interfaz el usuario es que puede acceder. Entonces él presiona y dice, yo quiero esto. Entonces es muy intuitiva, ¿no? En mayor medida está compuesta pues entonces por botones, gráficos, iconos y fondos. Aquí tiene otra cosa, que los iconos o la iconografía va a ser también muy importante. Entonces, ya saben, está prohibido, pero prohibido descargar sus iconos. Los tienen que hacer y tienen que evidenciarse en las fichas señaléticas. Entonces, lo mismo, si vamos a desarrollar iconos pues para nuestro programa señalético, también vamos a desarrollar iconos pues para nuestra proyectación de la aplicación. Luego, que vamos a ver aquí en esta clase es que los diferentes sistemas operativos como Android o Windows Phone o incluso iPhone pues tienen alguna propia forma de entender a veces los diseños. Entonces vamos a ver algunas cosas o algunas pautas. Pero lo primero que nos dice es que Android pues trata de ser simple, pero en realidad no es como simple a lo Apple, sino que por el contrario pues trata de tener una pulcritud, pero también sus colores son un poquito más fuertes, son un poco más brillantes. Entonces cada gráfico, cada botón y texto está acompañado por la idea de limpieza visual, pero a la vez deslumbra con pequeños detalles. Así pues no lo definen por este lado. Luego otra cosa que vamos a tener muy en cuenta es la tipología o las paletas tipográficas que se pueden utilizar. Entonces, aquí van a tener un dilema y tienen que resolverlo. Una, que si están utilizando una muy buena paleta dentro de su proyecto señalético, pues puede que esa paleta tipográfica termine sirviendo para la aplicación, siempre y cuando sea una familia muy grande. Que permita la versatilidad y la jerarquía dentro del programa, como también que pueda vivir en físicos como en momentos digitales. En este caso, pues nos dice que, por ejemplo, el sistema operativo de Android lo que ha hecho es casi que apropiarse de la tipografía Roboto, ¿sí? Para que pueda funcionar en varios momentos. ¿Cuál es la cuestión? Pues dice, Android se apoya en la simplicidad controlada, pero no aburrida, que en ocasiones rompe o trasciende sus propios formalismos para, dice, encantar al usuario. Entonces, pues, tenemos a la robot y ahí tenemos una imagen de las diferentes familias que se tienen y pues nos damos cuenta que sí tienen unas variantes muy interesantes que pueden funcionar. Entonces, esta pues es una como recomendada de Android, por si en algún caso dicen mi tipografía dentro del proyecto sirve para el proyecto señalético, pero no sirve para vivir en digital. Entonces lo que hacemos es escoger, por ejemplo, esta para que optimiza lo que sería en Android. Luego tenemos que en iPhone sí que dice que es más ligero, ¿no? Visualmente.
Y pues yo creo que sí, ¿no? Entonces siempre se ha caracterizado, pues, bueno, en general Apple, de manejar el blanco y ser mucho más estilizado, ¿no? Pero bueno, acá lo que nos dice es que dejando el estilo que marcó hasta su versión 6, iOS defiende actualmente una ideología compartida también con otros sistemas operativos, que es despojarse de elementos innecesarios privilegiados con el contenido sobre el contenedor. Entonces, pues bueno, ahí también hay una pelea entre las cosas. Lo que digo, pues normalmente yo creo que se las puede proyectar para Android, pero si tienen en algún proyecto o cogen y se tienen que plantear dentro de ambos, pues bueno, lo defienden, ¿sí? Entonces cuando proyecten la aplicación dentro del manual, porque tienen que estar dentro del manual, dentro de la proyectación del proyecto, pues cogen y dicen y explican el porqué de sus decisiones. Para conseguir esto, entonces reduce controles y gráficos a su mínima expresión, siempre con la idea de aligerar visualmente los elementos. Entonces, pues lo que decimos, ¿no? Entonces tiene que ser mucho más limpio y por lo tanto la elección tipográfica de ellos es más inclinada hacia la New helvética, ¿no? Entonces muchas veces en sus variables más light y los colores blancos para fondos y fuertes para iconos y textos. Entonces, cada componente de la interfaz se trata como una capa superpuesta a la otra. A veces con cierta transparencia, ojo, también eso si es que es fundamental manejarlo, transparencias y difuminados, si es que es necesario, transmitiendo una sensación de continuidad y permanencia en el contexto. Entonces, pues es como que si yo me estoy desplazando, entonces se me hace una gradación, ¿no? De una pantalla a otra, entonces lo que nos dice, le da también ligereza, pero al mismo tiempo de que sigo estando dentro de la misma aplicación, ¿no? Que estoy pasando de un momento a otro. Bueno, entonces, luego tenemos lo de Windows Phone, que pues tiene otra manera de apreciarse visualmente, ¿no? El estilo de Windows Phone se basa en un diseño plano, despojado de relieves, de grabados y de decoraciones estéticas excesivas. ¿Cuál es la cosa? Que pues si se dieron cuenta a partir de que empezaron a utilizar esto, que fueron como las losas, ¿no? Dentro de su identificativo incluso, también se volvió un poco más limpio visualmente, aunque también tiene un impacto cromático más fuerte, como nos vamos a dar cuenta. Esta limpieza visual también implica que los contenidos donde solo aquellos sean importantes permanecen en la pantalla luciéndose en su contexto. Acá dice que, como se dan cuenta, pues destaca mucho más la jerarquía. Pues en este caso ahí, por ejemplo, el de Office está un poquito exagerado, pero sí que tiene una jerarquía mucho más marcada. Bueno, recuerden que la jerarquía igual hay que manejarla, perdón, siempre en todos los niveles, bien sea en Android o en iPhone o para Windows Phone. Bueno, la interfaz consiste en una aproximación infográfica, ojo, para sus iconos, con un marcado uso por la retícula y la tipografía, como uno de los principales recursos para dotar la personalidad del diseño. Entonces ahí lo que dice pues que también es muy bien distribuido los elementos, que se denota mucho más la grilla o la retícula. Luego nos vamos a dar cuenta de que también si ya tienen retícula para sus pictogramas, tienen retícula pues para sus formatos señaléticos, también vamos a tener una retícula para poder organizar la información dentro de la aplicación. Bueno, y luego tenemos aquí dice una opción, ¿no? Dice, bueno, ¿qué serían las interfaces nativas o personalizadas? Entonces, las interfaces nativas se basan en elementos, botones, listas y encabezados que vienen preestablecidos en cada plataforma. Tienen un aspecto ya definido, ¿sí? O sea, no dan tanta libertad en cuanto a las características básicas de su apariencia, como por ejemplo el color, los tamaños de fuente, que se pueden ajustar en mayor o en menor medida. Entonces ya tienen unos como estándares para que se correspondan con la estética buscada, ¿sí? Para que se anclen a los estilos que hemos visto. En el momento de comenzar entonces a diseñar, es recomendable definir la interfaz con elementos nativos, ¿sí? De esta forma se consigue una buena base sobre la cual trabajar y si no es necesario, así crear todos los elementos desde cero. Entonces ya nos vamos adaptando, por ejemplo, como estos estándares que se nos vienen dando y nos ahorran trabajo. El inconveniente de las interfaces nativas, ¿sí? Es que limitan la personalidad del diseño, entonces puede verse muy sosa la proyectación gráfica y la interfaz. En algunos casos es necesario ir un paso más allá. Entonces, en situaciones como esta, todos o algunos elementos de la interfaz pueden ser personalizados. Entonces, lo cual se logra creándolos de nuevo como imágenes. Entonces, pues ahí tiene un poquito más de trabajo el diseñador, pero ¿cuál es el pro? Pues que tiene relevancia la personalidad del proyecto. Entonces, bueno, aunque se incline uno por ir por este otro lado siendo diseñadores, la cuestión es que no podemos dejar de lado todo lo que es la legibilidad, que tenga ergonomía visual la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, un elemento visual personalizado podría ser, por ejemplo, un campo de entrada de texto de un formulario que se genera como imagen, para aprovechar las posibilidades de incluir texturas, relieves, sombras específicas que de algún elemento nativo no ofrece. Entonces,
Pues bueno, incluso luego hay unas que son mixtas, ¿no? Entonces nos basamos en algunas cosas, pero personalizamos otras. Diseñar una interfaz personalizada entonces tiene que planearse de antemano porque representa una mayor complejidad y tiempo de desarrollo. ¿Sí? Ya no está basado solo en los estándares que nos están dibujando, sino que yo tengo mucha más libertad creativa. De la misma manera, no siempre los diseños de este tipo de interfaces se trasladan a la aplicación funcional de forma fidedigna. ¿Por qué? Porque a veces como diseñadores, pues nosotros soñamos mucho, la hacemos súper chocoloca, súper divertida, y como que decimos, y de ahí cuando ya decimos en su implementación, como que uno dice, no, esto no va a funcionar, y entonces de los programadores por ahí nos dicen, esto toca cambiarlo, o sea, esto no puede funcionar. Entonces ahí es cuando nos da el batacazo. Entonces, pues por lo menos ser un poquito más conscientes con eso que estábamos hablando, para que aunque sus proyecciones sí, pues pueden ser mucho más personalizadas, eso es cierto. Pero la cuestión es que sí tiene que ser también como muy consciente de que se pueda aplicar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí dice, pues su correcta implementación queda en manos de la pericia del desarrollador ya como tal, ¿sí? Aunque bueno, cada vez es más común que los diseñadores también sean desarrolladores web. Bueno, ¿cuándo usar entonces una u otra interfaz? Entonces, en la mayoría de los casos no se trata de elegir entre una u otra, sino de alcanzar el balance adecuado combinando ambas. Esto es lo que decimos, sería, puede ser, dicen, es híbrida. Nos basamos en tales para tener los estándares más claros, pero personalizamos estas otras cosas. Entonces, la situación más habitual es partir de una interfaz nativa y personalizar solo aquellos elementos que nosotros decimos, sí, esto es necesario, pero el resto tiene que funcionar, más que todo, en estos estándares que ya nos han dado. El tipo de aplicación también tiene que tener incidencia en este asunto. Por ejemplo, las aplicaciones que dan valor a los detalles visuales y a la experiencia en general suelen contar con más de un elemento personalizado. Tal es el caso, por ejemplo, de Pad y su forma de añadir momentos, como ellos llaman, o algo diseñado y desarrollado a la medida. Entonces, pues ahí nos dan incluso un ejemplo. Pero lo que decimos, pues puede ser también una opción, es decir, es híbrida para tener en cuenta una serie de elementos que ya están preestablecidos. Bueno, por otro lado, ¿no? Tenemos que hay aplicaciones que dan más valor al cumplimiento de las tareas y se benefician de tener una apariencia pues un poco más rígida, pero también limpia, que no distraiga el proceso. Es decir, como sirvo para esto y no me voy a malgastar en detalles o en cositas que por ahí distraigan al usuario de sus tareas. Un ejemplo de ellas, por ejemplo, es WhatsApp, ¿sí? Cuyo aspecto visual está completamente basado en elementos nativos del sistema operativo. Sin embargo, WhatsApp sí ha tenido como ya cambios y por lo menos uno puede personalizar cosas, ya se puede tener un poquito más de interacción con otros usuarios. Bueno, además del objetivo o el tipo de aplicación, hay otras variables para considerar, ¿sí? Entonces, las interfaces nativas tienen un punto a favor y es que están constituidas por elementos que el usuario ya conoce y a los que se ha estado habituando. Por lo tanto, no representan un nuevo aprendizaje. Entonces, claro, como ya tenemos esos estándares, pues el usuario se desenvuelve mucho más fácil. Es decir, es más intuitivo para él. Pero por el contrario, pues en el otro tendríamos que a veces incluso colocar como esos manuales de usuario antes y en esas pequeñas animaciones. Esto puede incidir favorablemente en la usabilidad de la aplicación. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con todas estas decisiones que nosotros tomemos pues, por ahí. Bueno, también están que las interfaces personalizadas pueden ofrecer una apariencia más acabada, pero al trabajar con ellas hay que considerar la compatibilidad con múltiples dispositivos. Entonces puede que no sea muy compatible y que pueda estarse patinando con algunos y ya saben que aplicación que me empieza a dar problemas, pues aplicación que yo no uso y que yo desinstalo porque no voy a tener algo que me está funcionando o patinando mal. Como se visualiza el mismo diseño en teléfonos diferentes y el rendimiento en general, un uso excesivo de imágenes puede hacer que la app sea mucho más lenta. Entonces también el reto es que sea agradable, pero pues tampoco irnos a los excesos, ¿no? Bueno, luego tenemos la identidad visual. Esto pues lo pasamos rápido porque en realidad está más que resuelto. Si ustedes, como digo, ya tienen, pues algunos grupos ya me han hecho revisiones de la identidad y el naming que les está desarrollando sus proyectos, pero hay otros que no tengo ni idea de cómo se llaman y no tengo idea de su apariencia. Entonces, si ustedes ya tienen estos pautas, pues es mucho más fácil, ¿no? Una aplicación es, entre otras cosas, una pieza de comunicación. Entonces, forma parte de un sistema y es una oportunidad para extender la identidad de una empresa o un producto, en este caso, pues de nuestro proyecto. A través de las diferentes pantallas de la aplicación, pues los colores o las tipografías y los fondos, pues que van a actuar como elementos que reflejan esa identidad. Entonces tenemos que ver cuáles son las funciones que va a cubrir la aplicación que no o que apoya pues la aplicación con respecto al programa señalítico. Y a partir de eso, pues por ejemplo, si la aplicación tiene el mismo nombre, si tiene un nombre derivado, pues ya son decisiones de ustedes como diseñadores para que le aporte.
¿sí? Entonces, bueno, claramente uno de los componentes de identidad es la marca. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla o cómo se aplica, pues, por ejemplo, también eso dentro de algunos elementos que lo vamos a ver a continuación. Aunque sea tentador hacer un uso, dice, ¿no?, extensivo y repetitivo de ella, se recomienda incluirla en lugares propicios, es decir, dentro de la aplicación, aunque quisiéramos tener la marca y el logo, pues, en todos lados, tenemos que considerar muy bien en dónde debe ir y que realmente se mantenga bien, como pantallas, por ejemplo, introductorias, pantallas para ingresar clave de usuario o en la sección de acerca de. En esta forma, sí, se puede asegurar una correcta exhibición de la identidad sin afectar la navegación o la experiencia de uso. Entonces, bueno, a partir de eso tenemos que tener en cuenta eso. La aplicación también se va a calificar con respecto al desarrollo gráfico por el momento iconográfico que estos representan, ¿sí? Entonces dicen que la primera impresión es la que cuenta. Entonces en el mundo de las aplicaciones esa primera impresión está limitada a dos componentes visuales. El icono de lanzamiento, ojo, que tienen que tenerlo muy presente para la proyección. O sea, es decir, cogen y dicen, lo primero que van a presentar es, este es el icono de lanzamiento. Y la pantalla inicial, porque claro, con este entro y con este me da la bienvenida. También llamada splash la pantalla inicial. Entonces dicen, bueno, este es mi icono de lanzamiento, este es mi splash, que se mostrará muchas veces al abrir la aplicación. Entonces, estos elementos se verán antes que nada. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es que estas realmente sean agradables para que la persona entre a nuestra aplicación. No menospreciar su importancia y darles la atención que se merece, para garantizar arrancar con el pie derecho. Ahora, la cuestión es, profe, me estoy matando haciendo el splash. Pues no, lo importante es que la aplicación sea funcional, pero que también nosotros tengamos en cuenta esto, nos está diciendo, ¿sí? El icono de lanzamiento, entonces del que estábamos hablando, pues es como también, ¿no? Si tiene atractivo y más nosotros que somos diseñadores, pues tenemos que como que convencer a la persona de que es una aplicación que vale la pena, ¿no? Incluso descargarla desde la App Store o desde, bueno, desde el Play Store. Bueno, hay que pensar en la aplicación, que es como uno de los productos que estará, por ejemplo, a la venta en un escaparate, ¿no? Pero entonces este va a ser el que lo vende. Entonces es como el packaging, lo que nos dice aquí este icono de lanzamiento. En primer lugar, este icono servirá para representar a la aplicación en las diferentes tiendas de aplicaciones y junto a las pantallas y textos promocionales como elemento de venta para convencer al usuario de descargarla. Por eso es importante fijarnos, ¿no?, en cómo queda este icono. Bueno, sorteado este paso y una vez instalada en el teléfono, la aplicación dice convivirá con muchas otras que el usuario haya instalado. Por eso, el icono de lanzamiento debe ser distintivo y representativo de la aplicación. ¿Ok? Entonces, de allí que sea un elemento que también tenemos que echarle cabeza, que no es como, listo, ya pues quedó ahí y ya no, como miércoles. Distintivo porque tiene que separarla de las demás e incluso de aquellas que cumplan funciones similares. Sí, porque también es funciona como la marca. Recuerden, una marca me identifica, pero al mismo tiempo que me identifica también me diferencia de la competencia. Sí, entonces, bueno. Y representativo porque sus características visuales tienen que comunicar claramente el objetivo principal de la aplicación. Entonces, pues tiene que verse respecto al objetivo principal de nuestro proyecto, qué es lo que está cubriendo esta aplicación y pues tiene que entenderse. Las formas simples, no muy cargadas y cuidadas en sus detalles suelen ser las que tienen mayor efectividad. Bueno, entonces el tamaño también es algo a tener en cuenta. Algunas veces el icono se verá realmente grande, por ejemplo, en las tiendas de aplicaciones, pero en otras, como cuando ya está instalada, se verá mucho más pequeña, ¿sí? Entonces en el escaparate pues, de la Play Store, pues, por ejemplo, lo vemos mucho más grande, pero cuando lo instalamos se ve un poco más pequeño, disminuye. Entonces al diseñarlo hay que considerar todas las posibilidades, añadiendo más o menos detalle a la imagen en función de esas dimensiones. Siendo más específicos cada uno de los diferentes requisitos que se deben cumplir del icono de lanzamiento, tanto en Android como iOS, ¿sí?, ofrecen detalladas guías de estilo visual y características técnicas que se deben tener a este diseño. Entonces igual se las puede consultar en internet, pueden decir pues cuáles son por ejemplo, las medidas estándar para los iconos de lanzamiento y a partir de allí pues basarnos a decir cierto, ¿no? Lo vamos a encajar en tanto por tanto para que funcione. Bueno, en Android los iconos son objetos representados frontalmente con una ligera perspectiva, como si fueran vistos desde arriba. Dan la sensación de volumen y profundidad jugando con la transparencia para integrarse mejor en la pantalla. Las formas son distintivas y con medido realismo. Entonces, pues ahí lo que nos dice es que tienen un poquito más de sombreado, un poquito más de volumen para que tomen relevancia. En Android también los iconos son objetos representados frontalmente con una ligera perspectiva, como si fueran vistos desde arriba. Dan esa sensación de volumen y profundidad jugando con esas transparencias. Entonces vamos a tener mucho cuidado en cómo nosotros las aplicamos dentro de nuestros iconos de lanzamiento, ¿no? No hay que exagerar, pero sí hay que tenerlas bien limitaditas.
porque a veces yo sí he visto, bueno, ustedes ya que están en quinto, pues no abusan, pero cuando descubren eso, como que en tercero con el Illustrator se matan con las sombras. Bueno, la situación es diferente con iOS, ¿no? Los iconos por lo general se representan más simplificados que de objetos reales o abstracciones del concepto de la aplicación. Por lo general, el icono contiene un solo elemento principal sin mucho detalle, que reposa sobre un fondo opaco. Entonces, para completar la apariencia visual del icono que tiene la pantalla del teléfono, iOS añade bordes redondeados a la imagen. Entonces, tienen estos como biseladitos, ¿sí? Que debe ser cuadrada y cubrir su totalidad del tamaño requerido para cada caso. Entonces, en este caso, pues nos está diciendo que ya tiene otras condiciones. Por su parte, Windows Phone tiene un estilo bastante característico. Los iconos son pictogramas, formas extraordinariamente simples y de colores más planos, sobre todo blanco. Entonces es lo que hablamos, juega un poquito más con lo de las losas, ¿no? Entonces casi sin detalles e integradas perfectamente a su contenedor. En este caso, las transparencias es fundamental, ya que las imágenes están ubicadas dentro de la forma cuadrada, que puede cambiar el color de fondo de acuerdo a las preferencias cromáticas del usuario. Entonces, pues bueno, ahí ya creo que ustedes distinguen más o menos que el Windows sí maneja estas losas de color con una carga muy fuerte. Ya teniendo en cuenta eso, pues también tenemos que tener, y aquí es lo que digo, toma mucha fuerza también, la iconografía interior dentro de la aplicación. No vamos a descargarlos y me voy a encargar de que dentro del manual ustedes tengan dentro de las fichas señaléticas y dentro del desarrollo de la aplicación toda la malla de construcción y la grilla y la red de trazo de estos. Bueno, ya dentro de la aplicación, los iconos interior tienen el papel menos estelar y más funcional que los de lanzamiento. Puede ser que pasen desapercibidos, pero su trabajo es importante y silencioso. Como tal, digno de tener en cuenta. Igual que como hemos hablado en todas las clases nuestras de señalética, pues en la aplicación funciona lo mismo. Tiene que cumplir, tiene que entenderse cuando yo lo aplico. Y si no, si tengo que decidir si el icono va solo o si el icono va acompañado de texto para que realmente se entienda. Bueno, entonces su uso suele estar asociado a 3 escenarios. El primero, como ayuda visual para reforzar la información, por ejemplo, en un cuadro de diálogo con una alerta. En el segundo caso, los iconos interiores actúan como complemento de elementos interactivos, como cuando se encuentran dentro de los botones o de las pestañas. Y finalmente su función puede ser la de mejorar la utilización del espacio. En este caso, el icono resume visualmente algo, dice que en forma de texto. Sería muy extenso o muy complejo de entender. Entonces ya saben que esto lo hemos tratado en las clases y vuelven a jugar el mismo papel los iconos dentro de la aplicación. Entonces, estos iconos tienen que transmitir por sí solos las acciones que ejecutan y esto depende del contexto. Por ejemplo, el icono de eliminar puede referirse a un solo elemento en particular o varios. Entonces tenemos que ver cómo actúa en esa manera. O si lo presiono y me sale ya el emergente donde me da la opción, que también puede ser viable, dependiendo de dónde esté ubicado y a qué elemento de la interfaz está visualmente asociado, ¿no? Entonces, si está encima de un grupo, si está en un álbum, si está en una imagen específica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Bueno, cuando los iconos acompañan determinadas acciones, si no tienen etiquetas de texto que ayuden a ejemplificar su función, se vuelve más importante que sean claros y representativos. Esto ocurre cuando por limitaciones de espacio no pueden incluirse un icono y el texto al mismo tiempo. Entonces, ahí sí ya pues como no tenemos salida, ¿no? Entonces, además es una tendencia que se está empezando a verse cada vez más en las aplicaciones, pero lo que digo, tiene que resolverse muy bien. O sea, no podemos decir como esto ya funciona, no. No podemos dejar, si tienen un valor, una lectura completamente monosémica, pues estaríamos en lo correcto, pero es muy difícil, ¿no? Son muy pocos los que se dan ese lujo. La interpretación entonces de los iconos supone una cierta subjetividad que hay que tratar de eliminar haciendo un uso correcto de ellos. Por ejemplo, en cada plataforma, algunas acciones como buscar, guardar o editar tienen iconos asociados. Entonces nosotros ya los entendemos, ¿no? O sea, como que decimos, sí, la lupa, pues a buscar de una dentro de la aplicación. Además que si está ubicado y al lado de la barrita de búsqueda, entonces pues lo entendemos muy fácilmente. El usuario ya los conoce y sabe qué significan, por lo tanto, darles el uso que se le espera de ellos ayudará a alcanzar la consistencia y mejorará la usabilidad de la aplicación que nosotros estamos manejando. Bueno, otra cosa que tenemos que tener ya en su desarrollo visual, pues sería la pantalla inicial.
Entonces, conocida también como el splash del que hablábamos, es la primera pantalla que verá el usuario al iniciar la aplicación. Su uso está siendo cada vez más limitado y evitado, por lo que generalmente se muestra rápidamente. Entonces, si tiene esto tampoco, si coge y lo abro y me quita mucho tiempo, uno se desespera, ¿sí? Entonces, también tiene que ser muy rápida para dar esa bienvenida. Esa pantalla sirve como presentación del contenido mientras se realiza la carga inicial. Por tanto, es normal que se incluya un elemento indicativo de carga junto a los demás elementos gráficos, como por ejemplo que estaba cargando el Skype, o bueno, puede ser alguna barra que nos está diciendo que ya casi inicia nuestra aplicación. La pantalla inicial tiene un carácter tan efímero que pocas veces se ve más de un par de segundos. Debido al poco tiempo de vida que tiene, la información que muestra debe ser limitada, ¿sí? Entonces, lo que normalmente hacemos es como pues enmarcar más nuestra marca, ¿sí? Y pues a partir de eso, de hacerle como que también agradable el ingreso a nuestra aplicación mientras se carga al usuario. Bueno, en algunos casos este splash se trata de una representación del contenedor de la aplicación, una imagen casi idéntica a la que verá el usuario cuando la carga haya finalizado. Entonces dice que pues que puede ser familiarizante, ¿no? O sea, como que dicen, este es el splash y ya de ahí el cambio también es familiar, pero sin que aquellos datos que puedan llegar a cambiarse como textos, etiquetas en botones y elementos de barra de estado, haciendo que aparentemente la carga resulte mucho más fluida. Bueno, en el caso de Windows Phone, sí, el sistema operativo se encarga de gestionar, la pantalla de inicio, que consiste en una ampliación del icono de lanzamiento. Lo que hace es como hacer este zoom para que mientras lo carga. Y en cuanto a la orientación de estas pantallas de teléfonos móviles, hay que recordar que suele mostrarse de forma vertical, ¿sí? Entonces, a no ser de que, bueno, uno cuando ya tiene un juego, pero lo normal es que nosotros incluso cuando lo abrimos siempre lo tenemos en disposición vertical que horizontal. Mientras que las tabletas, a diferencia del móvil, sí va a ser más el uso que es horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué se está usando en el momento de mostrar el splash? Entonces, en función de eso, hay que hacer el uso de la versión correspondiente a modo horizontal o vertical. Pues normalmente nosotros lo vamos a hacer de manera vertical. Bueno, de ahí tenemos la grilla o la retícula de construcción dentro de nuestra aplicación. Lo que digo, no se van a salvar de esto, tiene que estar también bien definida. Entonces, la grilla o la retícula, que se ha llamado grid en inglés, también nos vamos a empapar muchísimo de las grillas o de los grids o de las retículas en el semestre que viene en diseño editorial. Es la estructura invisible sobre la cual se apoyan todos los elementos visuales. Misma definición la vamos a tener en editorial. Su función es la de separar cada uno de los componentes de la interfaz en un espacio ordenado, organizado. Los sitios que quedarán en blanco y aquellos que contendrán formas. Una retícula bien definida se transforma en una ayuda al diseño que genera orden y simplicidad. Mejora además la usabilidad de la aplicación. Entonces, hagan una aplicación sin retícula y ya tienen puntos menos para su calificación. En su forma más básica, consta de un módulo base. Entonces, lo que vamos a hacer que es una cuadrícula, pues es un cuadrado que de un tamaño determinado se usa como medida para referencia. Entonces, ustedes miran si va a ser, por ejemplo, una retícula de cuántas columnas. Ahorita, pues vemos un poquito de ejemplos. A su vez, este módulo puede dividirse en sus múltiples o submódulos para poder tener espaciados más pequeños. ¿Les suena familiar? Pues sí, y también lo que digo, vamos a utilizarlo mucho en taller editorial. Mientras que el diseño de la interfaz se está en desarrollo, la retícula se representa por medio de líneas guía. Una vez terminada la estructura, se puede percibir por el llamado ritmo visual. Entonces sabemos que también podemos mirar cuáles son esas retículas si nosotros miramos o recorremos varios momentos de la aplicación. Entonces va a permitirnos que se pueda organizar. ¿Sí? Entonces, bueno, en el diseño de interfaces para móviles, la grilla permite establecer esas márgenes y determinar la ubicación de los botones, de las imágenes, de la separación de la tipografía y el espacio interior y exterior de los contenedores. Por supuesto, pues cada uno de los sistemas operativos tiene diferentes retículas y por lo tanto distintos módulos. Entonces, tenemos que mirar cuál les sirve para que puedan organizar la información. En Android, aquí nos dicen, no, pues el módulo base es de 48 dp. ¿Sí? Que equivalen aproximadamente a 9 milímetros. Entonces, pues es pequeño porque lo que estamos hablando, las pantallas son pequeñas. Tamaño mínimo recomendable para elementos interactivos. Basarse en ese tamaño y respetar estas dimensiones para los botones permite asegurar que estos podrán ser tocados con el dedo. Entonces, bueno, ahí tenemos que tener cuidado con esos tips que nos están lanzando. Cuestión fundamental en el diseño para móviles, ¿no? Entonces, hay un primer momento a tener en cuenta.
Bueno, para el espaciado y la separación, en cambio, se usa un módulo de 8dp. Por ejemplo, el contenido de filas tiene una separación superior e inferior de 4dp, lo que hace que cuando dos filas están una sobre otra, se sumen conformando un espacio total de 8dp entre ellas, ¿sí? Entonces, en los márgenes laterales, los diseños suelen tener 16dp, un poco más de aire. Dicho de otra forma, dos módulos de 8dp, es decir, le dan un poco más de aire para que no vayan a quedar a sangre las cosas que se están proyectando dentro de la aplicación. Bueno, luego tenemos en iPhone, ¿no? Los diseños para iPhone también se basan en una retícula, solo que en este caso el tamaño del módulo base es de 44 píxeles, asegurando que los botones y elementos en listas pueden ser pulsados sin problemas. En ese ritmo se basan muchas aplicaciones diseñadas para iPhone y es el mismo que recomienda Apple, ¿no? Entonces, pues bueno, es otro sistema y nos está diciendo que este sería como la medida estándar. Este módulo de 44 píxeles se divide en otros 11 píxeles que, repetidos la cantidad de veces deseada, crean los espacios y separaciones entre tablas, botones y otros elementos de la interfase, generando un ritmo vertical. Bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, como la retícula, pues es lo que digo, son módulos, ¿no? Distribuidos, y ahí ustedes pueden coger ya, dependiendo de cuáles son los que necesitan para poder enmarcar sus momentos. Pero por ejemplo aquí me molesta de que el favorites se sale de esta retícula, entonces pues no debería pasar. Bueno, en Windows Phone la retícula se hace más evidente debido al uso que da las formas cuadradas de la interfaz. La pantalla principal del sistema operativo está basada en los llamados azulejos o tiles, ¿sí?, que permiten apreciar claramente la distribución y el tamaño de los elementos principales. En este caso, la retícula se apoya en un módulo de 25 píxeles con separaciones de 12 píxeles. Esta fórmula repetida por toda la pantalla crea una estructura visual sobre la cual se crean los diseños. Adicionalmente, las filas y columnas pueden agruparse de distintas maneras para lograr diseños personalizados. Entonces, pues ahí lo que digo, no, pues voy a hacer columna y media de tal pin, bueno, ¿de cuánto? Si cojo cuántos módulos para poder distribuir mis elementos, si bien sea imagen o texto, títulos, subtítulos, iconos y demás elementos de la aplicación. Bueno, listas, gráficos, miniaturas de fotos y botones toman como base esta retícula, logrando una apariencia estable y dando la sensación de orden, simplicidad y limpieza visual. Entonces, por eso es importante nuestra retícula a través de todas las pantallas de una aplicación de Windows Phone. Entonces, pues bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, retomando un poquito lo de las tipografías, acá si bien ya hablamos de, por ejemplo, la Roboto o la New Helvetica, pues acá también nos van a dar otros consejos, ¿no? Bueno, como en cualquier diseño, el objetivo de la tipografía es conseguir que el texto se lea con claridad. Esto se logra no solo con una adecuada elección de la fuente, sino también gestionando su tamaño, su separación entre líneas, ancho de columnas y contraste visual de fondo. Lo que digo, eso lo vamos a ver a full en el próximo semestre. Este último punto, el contraste, es el más importante de lo que puede creerse a simple vista. Un móvil es un dispositivo que muchas veces se usará fuera de la casa, por ejemplo, en la calle. En algunos momentos el sol dará directamente sobre la pantalla y si no hay un buen contraste entre tipografía y fondo, pues la información se va a perder. Creo que a todos nos ha pasado que no podemos leerlo a veces con facilidad por la luz. Entonces, por lo cual tenemos que optimizar mucho ese contraste entre fondo y carácter para que pueda destacarse. La tipografía es un componente que como botones y gráficos también se asienta en la retícula que definirá su ubicación y su posición dentro del contexto general de la pantalla. Entonces, la tipografía se alinea dentro de las retículas que nosotros hemos dispuesto. Bueno, y luego acá está entonces un dilema que por ahí lo habíamos debatido quizás en tercer semestre. Pues vale, aquí es mejor la serif o la sans serif dentro de una aplicación móvil. Bueno, generalmente ese debate sobre la elección de la fuente suele concentrarse mayormente en las tipografías que tienen serifa y las que no. Si bien es cierto que los tamaños pequeños y bajas resoluciones rinden mejor a aquellas fuentes más limpias, abiertas y sans serif, también pueden considerarse que las serif para los títulos principales cuando cuenten con un tamaño en el que las serifas no sean un impedimento para la lectura. Curioso acá que nos están diciendo que en lo digital como que la inclinación es un poquito más a los sans serif que a la serif, que es lo que en editorial sobre el impreso se opta, nomás dice uno se inclina más por las
por la ROMA, por la serif, para poder leer de una manera mucho más rápida. Aunque en móviles no sea habitual una lectura de texto prolongada, como en editorial, la correcta legibilidad es una parte fundamental del diseño. Por esta razón, la tipografía es tan importante como cualquier otro elemento visual que se incorpore en la interfaz y su elección no deberá descuidarse. Entonces, ahí tendríamos en cuenta la legibilidad y la resolución que pueden generar estas tipografías, ¿sí? Porque una cosa es que nosotros la tengamos en impreso y otra cosa es los píxeles en una pantalla de teléfono. Por ser un soporte digital, los móviles tienen características propias y algunas limitaciones ajenas a los medios impresos tradicionales. La pantalla influye bastante en el comportamiento y en el desempeño de tipográfico. Si se tiene en cuenta que en algunos casos es sumamente pequeña, entonces pues ahí es donde tenemos que mirar mucho cuáles son las tipografías que nos sirven. Si bien se la ve así cuando ya la tengo trabajando en Illustrator, pues puede que realmente se esté proyectando de esta manera cuando yo la tenga en la aplicación real. Bueno, actualmente muchos dispositivos tienen pantallas con buena resolución, lo que elimina un factor de complejidad y una gran preocupación a la hora de elegir estas fuentes, pero nosotros sí vamos a tener pues la delicadeza de elegir una tipografía que tenga unos mínimos de contraste y de legibilidad, ¿no? Este tipo de pantallas suelen encontrarse en móviles de alta gama, sin embargo hay otros teléfonos con características pues no tan buenas como estos, ¿no? Entonces pues nuestro objetivo es que se pueda leer así sea en un smartphone que no sea de última tecnología. Entonces, en este último caso, elegir tipografías es una tarea bastante difícil que no se limita solo a la elección de una familia y el tamaño, ya que mientras más pequeña sea la pantalla, hay más posibilidades de que la forma en que se pintan en ella los caracteres sea mucho más compleja o mucho más pobre, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa elección tipográfica. Bueno. Hablando un poquito de los tamaños mínimos. En soportes digitales como un móvil o una tableta, algo que condiciona es el tamaño tipográfico, es la distancia a la cual se sujeta el dispositivo. Lastimosamente nosotros tenemos la mala costumbre de acercarnos demasiado la pantalla a la vista cuando deberíamos tenerlo mucho más lejos. Los móviles suelen sostenerse de forma que la pantalla está más cerca al ojo y entonces eso pues es un poco más molesto. La tableta por el contrario como que la alejamos un poquito más, lo que permite que el tamaño de la tipografía sea un poquito más pequeño en el otro. Bueno, al mismo tiempo, en los teléfonos el espacio de la pantalla es mucho menor, lo cual obliga a ajustar el interlineado y la separación entre caracteres para aprovechar el área disponible sin perjudicar la lectura. Los tamaños mínimos pueden variar dependiendo del sistema operativo, la resolución de pantalla y la fuente que se elija, ¿sí? Entonces, curiosamente me preguntaban, pero bueno, ¿qué tipografía debería utilizar para tal cosa? Yo le digo que no hay una fórmula, o sea, hay algunos estándares, pero ustedes tienen que ver según la característica, que la anatomía y la familia que estén usando, por eso a veces se hacen pruebas también, en las que por eso les digo, bueno, ¿y este tipografía funciona? Bueno, haga una prueba si sea en borrador para ver el tamaño. En todo caso, cuando se trata de tamaños pequeños, se aconseja elegir fuentes de formas más simples y abiertas con espaciado entre caracteres, líneas y márgenes para dar aire visual que facilite justamente la lectura. La mejor forma de asegurar una correcta legibilidad no es otra que ponerla a prueba en el teléfono para el cual se diseña. Entonces lo que digo, pues cogemos y decimos, listo, lancémosla, miremos, a ver, tamaño tal, lo estoy viendo en la imagen, si funciona. Los diseños en pantalla de ordenador suelen ser engañosos y comprobarlos en el entorno más real posible pues nos permite realizar esos ajustes y esas correcciones hasta conseguir el tamaño adecuado. Pero pues funciona esta tipografía y lo estoy viendo en el computador. Yo pues no sé, es para una aplicación, toca verla cuánto está funcionando ya en la pantalla, por eso hay que hacer pruebas. Bueno, en Android el tamaño tipográfico se mide en SP, dice en Scaled Pixels o en píxeles escalados. Una forma de modificar la escala de las fuentes de acuerdo al tamaño de la pantalla y a preferencias definidos por el usuario en su configuración de teléfono. Los tamaños más comunes van de 12 SP hasta 22 SP, ¿vale? Entonces, pues ahí más o menos para que tengamos una idea. Podemos encontrar la relación de cuánto es un SP al otro, pues lo podemos buscar en internet. El tamaño es variable en iOS dependiendo de dónde está ubicado el texto. En el caso de la densidad de la densidad retina, los títulos principales rondan los 34 píxeles y el tamaño en etiquetas dentro de los botones importantes es aproximadamente de 28 píxeles. A partir de allí va disminuyendo en los diferentes elementos hasta llegar al tamaño más pequeño, cercano por ejemplo a los 14 píxeles. Sin embargo, se recomienda no usar dimensiones inferiores a 20 píxeles en los textos de lectura. Entonces, pues aquí tenemos unas recomendaciones, pues podemos tener estas en cuenta
para cuando nosotros estemos proyectando esa tipografía. Bueno, en Windows Phone, más que en otras plataformas, el diseño recae en la tipografía. Una mala elección del tamaño de la fuente en una aplicación que cuenta con pocos elementos visuales puede llevarla a la ruina, ¿no? Entonces, con más cuidado nos dice que tenemos que con pinzas elegir esto. Las recomendaciones son no usar un tamaño menor a los 20 píxeles para los textos más pequeños y en el caso de los títulos considerar tamaños que podrían llegar incluso a los 70 píxeles. Pero bueno, en este caso dudo mucho que alguien se incline hacia esto. Bueno, luego otra cosa que tenemos que manejar en la aplicación pues van a ser las jerarquías. Como elemento visual y como componente de una interfaz en composición, pues la tipografía también es susceptible de ser jerarquizada y tiene un valor importante, así como lo miramos en nuestros módulos señaléticos. Pues, ¿qué es lo que tiene más importancia que lo primero y cuáles están subordinados a este? Sí, si tengo un título, un subtítulo y tengo varios ítems que pertenecen a esta categoría. Su importancia depende no solo de la función que cumple, sino también de la información que contiene y su posición en la pantalla. Entonces recuerden, pues si está arriba y tiene mayor puntaje en la tipografía, pues va a tener más jerarquía. Para definir diferentes niveles de protagonismo en un texto se puede apelar además del tamaño a las variantes como por ejemplo la negrita, la regular o la light para saber que nosotros también podemos jugar un poquito con las demás familias tipográficas y generar jerarquía como hemos hablado en el taller de señalética. Pues bueno, eso creo que aunque no es algo nuevo, sí que lo aclaro porque después, ¿por qué me fue mal en la aplicación? Pues no se manejó jerarquía, no estaba así. Entonces a veces, si yo manejo una jerarquía, digo, bueno, se ve más organizado, pero si se ve más plano, yo como que digo, hey, me estoy perdiendo un poco. Tengo que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, como de esto a esto. Entonces digo, bueno, ¿cuál está subordinado? Estas son las mismas categorías. Y por acá, por ejemplo, yo digo, ah, no, bueno, sí, esto tiene un poquito más de jerarquía. Entonces, en un texto con mayor jerarquía sería aquel que se ubica como título principal de sección. Por otro lado, en la información contenida dentro de una fila de una lista pueden haber varias jerarquías. Por ejemplo, en el caso de un correo podría verse el nombre de la persona que lo envía, resumen del contenido y fecha de envío. Todos estos elementos tienen diferente importancia y definirla es el primer paso para saber qué estilo tipográfico puede aplicar. Entonces, ahí es como nosotros organizamos los elementos para decir, cierto, qué pertenece a qué o qué tiene más relevancia que otro. Bueno, las tipografías de cada sistema operativo, entonces pues tenemos tanto las de Android como las de Windows y las de iOS y las de Windows Phone tienen sus preferencias tipográficas y su propio set de fuentes de sistema. Esto no quiere decir que el diseñador deba apegarse necesariamente a esta selección, simplemente son recomendaciones. Pero elegir alguna de las opciones disponibles ayuda a vincularse con la identidad de cada plataforma. Entonces pues ya hablamos de la Roboto, recuerden que es emblemática de Android. Sí, pero también nos está diciendo que dentro de las familias de Android está la familia de Droid Sans, sí, que fue una de las más utilizadas y marcó una época dentro de las plataformas, dentro de esa plataforma. Sin embargo, en las últimas versiones de este sistema operativo ha venido a ser reemplazada por la Roboto, que ya sabemos que es la consentida de ellos, especialmente diseñada para móviles de alta resolución y con variantes que van desde una extra delgada hasta la Black 6. Entonces, pues también tiene una familia muy buena. Bueno, ya hablamos también de la New Helvetica, recuerden que esta es la clásica de iOS, pero pues también tenemos que saberla manejar, ¿no? La New Helvetica, y dice, es normal encontrar en muchas aplicaciones que no son solo para iOS, porque es la Helvetica, entonces pues es la New Helvetica, entonces una adaptación un poquito más para que funcione de manera digital. Con el paso del tiempo se han transformado casi en una marca de identidad de este sistema operativo, no obstante hay más de 260 fuentes disponibles que pueden usarse de forma nativa dentro de este sistema. Tenemos entonces la Sigoe, sí, que también es una muy buena, la cual se recomienda, pues, por ejemplo, desde Windows Phone. Esta dice que la ha tenido como el sello de la compañía al estilo limpio, moderno y geométrico de su interfaz. Aún así cuenta con una serie de familias tipográficas que lo acompañan, sobre todo en los casos que requieren caracteres especiales que no se encuentran dentro de la subword. Entonces pues, nos está diciendo que esta no tiene, por ejemplo, todo el alfabeto que cuando nosotros tenemos idiomas extranjeros. Entonces hay que tener cuidado. Recuerden siempre que tenga latino, si tengo segunda lengua, pues que pueda cubrirme también cualquier necesidad dentro de mi segunda lengua. Cada uno de estos sistemas operativos también permite incorporar en el diseño fuentes adicionales a las predefinidas. Aunque esto sea posible, es importante recordar que variedad y calidad son dos cosas diferentes. Muchas de las fuentes que pueden encontrarse no han sido pensadas ni preparadas especialmente para una buena legibilidad en pantalla. Entonces, pilas, aquí lo que estamos dando son algunas consideraciones, ¿no? Bueno,
Ya pasando de la tipografía al color, ¿no? Pues el color es un recurso vital en el diseño de una aplicación, ¿sí? Entonces, su uso abarca desde encabezados, textos, botones, fondos y muchos otros elementos que conforman la interfaz. En algunas ocasiones está asociado a la identidad, el color corporativo, y en otras responde a criterios estéticos y decisiones de diseño. Otra cosa, si tenemos muy bien definida la paleta, pues tenemos que ver que en digital cómo se va a desempeñar esta paleta cromática, si hay que encenderla, si tiene una paleta secundaria que apoye algunos momentos. Un color por sí solo, entonces salvo en caso de dos colores reservados, no indica mucho, como parte de un sistema cromático. El uso consistente, consciente y vinculado al contexto donde se aplica es lo que llena el significado para el usuario. Bueno, voy a terminar este video aquí para que no quede tan extenso y luego les subo otro video donde seguimos hablando porque todavía falta un poco más. Bueno, hasta aquí terminaríamos este primer segmento.